El estoicismo, una escuela filosófica que floreció en la antigua Grecia y Roma, tiene como premisa central la idea de la virtud como el bien más alto, la aceptación de lo que no podemos controlar y la transformación interior ante las adversidades de la vida. En este contexto, la noción de renacer después de la tempestad resuena profundamente con las enseñanzas estoicas, que nos invitan a aprender de las dificultades y a forjar un carácter más fuerte a través de la adversidad. La tempestad como metáfora de las dificultades. En el estoicismo, la tempestad puede verse como una metáfora de los momentos difíciles que todos enfrentamos en la vida. Pérdidas, fracasos, enfermedades, dificultades financieras o cualquier evento que ponga a prueba nuestra estabilidad emocional. Según Séneca, uno de los principales filósofos estoicos, las adversidades son inevitables en la vida humana, pero nuestra respuesta a ellas es lo que determina nuestro bienestar interior. De acuerdo con los estoicos, no podemos controlar las circunstancias externas. La vida está llena de incertidumbre y caos, y las tempestades llegan sin previo aviso. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud hacia esos eventos. Epicteto, otro destacado pensador estoico, decía que no son los eventos en sí lo que nos afecta, sino la manera en que los interpretamos. En lugar de resistirnos al dolor o la frustración, los estoicos sugieren que debemos aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. Las dificultades son parte del orden natural del mundo, y como tales, deben ser recibidas con serenidad. El proceso de renacer. La idea de renacer en el estoicismo no es tanto un renacer externo, sino un renacer interno. Después de la tormenta, el estoico busca reconstruir su carácter desde dentro. La adversidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para cultivar la virtud, un concepto central en la filosofía estoica. Para los estoicos, las virtudes cardinales son la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. La vida, tal como es, nos brinda las oportunidades para practicar estas virtudes, y las dificultades son el campo de entrenamiento más eficaz. 1. Sabiduría. Después de la tempestad, un individuo sabio busca aprender de la experiencia. En lugar de culpar a factores externos o lamentarse por lo sucedido, reflexiona sobre qué lecciones puede extraer. ¿Qué decisiones condujeron a esa tormenta? ¿Cómo puede mejorar su juicio y previsión en el futuro? La sabiduría no solo implica conocimiento teórico, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento para tomar mejores decisiones. 2. Justicia. La justicia en el contexto estoico implica actuar con equidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Tras una crisis, el estoico reflexiona sobre las relaciones que se han visto afectadas por la adversidad. ¿He sido justo con los demás? ¿He actuado con integridad, o mis reacciones han sido impulsadas por el ego o la ira? El renacer implica, en muchos casos, reparar lo que se ha dañado y restablecer la armonía en las relaciones. 3. Templanza. La templanza se refiere a la moderación, a la capacidad de resistir las tentaciones y mantener el equilibrio en todas las áreas de la vida. Después de la tempestad, el estoico se esfuerza por encontrar el equilibrio emocional. No se deja llevar por las emociones desbordadas ni por el miedo al futuro, sino que mantiene una actitud serena y autocontrolada, consciente de que la vida sigue adelante y que la calma interior es la clave para enfrentarse a lo que venga. 4. Fortaleza. Finalmente, la fortaleza es la virtud que permite al estoico mantenerse firme en tiempos de adversidad. La verdadera fortaleza no es la resistencia ciega al dolor, sino la capacidad de seguir adelante con dignidad, manteniendo la integridad personal incluso cuando todo parece colapsar. El renacer después de la tormenta, desde una perspectiva estoica, implica no rendirse ante la dificultad, sino levantarse con una mayor determinación y una mente más clara. La importancia del autoconocimiento y la aceptación. El proceso de renacer según el estoicismo también está intrínsecamente vinculado al autoconocimiento. Solo a través de la introspección podemos comprender nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestras limitaciones. Es el autoconocimiento lo que nos permite transformar nuestras debilidades en fortalezas. A través de la autoobservación y la reflexión continua, el estoico busca deshacerse de las falsas creencias y de las ataduras mentales que le impiden ser libre. El renacimiento no solo es un proceso de aprendizaje, sino de aceptación profunda. Según Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, debemos aprender a abrazar el destino tal como es, reconociendo que la vida es, por naturaleza, impredecible y cambiante. Aceptar las tempestades con una mente tranquila y una actitud receptiva es el primer paso para renacer.
No se trata de resignarse pasivamente, sino de encontrar paz en medio del caos, de ser consciente de que el sufrimiento, aunque doloroso, es temporal y tiene un propósito en el crecimiento personal. La práctica diaria como clave del renacimiento. El renacer no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Los estoicos creen que la práctica diaria de la filosofía, como la meditación, la reflexión sobre los principios y la disciplina personal, es esencial para mantener la resiliencia en tiempos de dificultades. Para Epicteto, los principios estoicos no deben ser considerados como una filosofía abstracta, sino como una guía práctica para la vida diaria. Al enfrentarse a la tempestad, el estoico se mantiene firme en su compromiso con la virtud, y a través de la práctica constante, va forjando su carácter y su capacidad para renacer de las dificultades. Renacer después de la tempestad, según el estoicismo, es un acto de transformación interna. Es aprender a vivir en armonía con el flujo natural de los eventos, aceptar las dificultades con serenidad y utilizar las adversidades como una oportunidad para crecer en virtud. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de comprender su papel en nuestra evolución personal. En este sentido, la tempestad no es un enemigo, sino un maestro que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y a preparar el terreno para un nuevo comienzo, uno basado en la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Así, el renacer no es solo una posibilidad, sino una exigencia de la filosofía estoica. Siempre podemos renacer y reconstruirnos, incluso cuando todo parece perdido. El estoicismo, como filosofía de vida, no solo se basa en la comprensión de la naturaleza humana y el cosmos, sino que propone una forma práctica y realista de abordar los desafíos inherentes a la existencia. En la concepción estoica, la vida no es una sucesión lineal de momentos felices y tranquilos, sino un flujo constante de eventos impredecibles. La metáfora de la tempestad se refiere a esas crisis personales, esas tormentas existenciales que, en algún momento, todos debemos atravesar. Sin embargo, lo que hace que el estoicismo sea tan poderoso es su enfoque sobre cómo responder ante tales tempestades, no para evitar el sufrimiento, sino para aprender de él y emerger fortalecido. Este proceso de renacer después de la tempestad puede parecer un concepto simple, pero, en realidad, está profundamente enraizado en las enseñanzas filosóficas más fundamentales del estoicismo. El inevitable encuentro con la tempestad. Para los estoicos, las adversidades de la vida no son algo inesperado ni inusual. Por el contrario, la vida misma está marcada por la volatilidad. La aceptación, el primer paso hacia el renacimiento. El primer principio del estoicismo frente a cualquier dificultad es la aceptación. Esta aceptación no es pasividad ni conformismo, sino la comprensión profunda de que ciertos eventos están fuera de nuestro control. En este sentido, el concepto de apatheia, la capacidad de mantener una mente serena ante las adversidades, es crucial. En lugar de resistirse al sufrimiento, el estoico se enfrenta a él con una actitud de serenidad activa. Marco Aurelio, uno de los emperadores más conocidos por su adherencia a la filosofía estoica, escribió extensamente en sus meditaciones sobre la importancia de la aceptación. En el primer libro de este texto, Marco Aurelio reflexiona sobre la inevitabilidad del cambio y de las dificultades, incluso en su propia vida como emperador, alguien con grandes responsabilidades y poder. Para él, las adversidades no eran algo que debía temer o evitar, sino algo que debía esperar como parte natural del proceso de la vida humana. La aceptación estoica es también un acto de liberación. Aceptar que las tempestades forman parte del ciclo de la vida significa liberarnos de la constante batalla contra lo incontrolable. En lugar de sucumbir al sufrimiento, comenzamos a ver las dificultades como oportunidades para crecer en virtud. La vida, con todos sus altibajos, se convierte en un terreno fértil para la autotransformación. Aprender de la tempestad, la sabiduría práctica. El renacer después de la tempestad, en el contexto estoico, es ante todo un proceso de aprendizaje. Las adversidades nos ofrecen lecciones que, si las tomamos con mente abierta, pueden ayudarnos a superar nuestras debilidades y limitaciones. En este sentido, la tempestad es una maestra que nos invita a descubrir lo que realmente somos y lo que realmente valoramos. Séneca, en su obra de la brevedad de la vida, sugiere que las personas, a menudo, desperdician su vida en preocupaciones y distracciones superficiales. La tempestad, en cambio, actúa como un catalizador para la reflexión profunda. Cuando la vida se vuelve difícil, no podemos evitar mirar dentro de nosotros mismos. Es en estos momentos de crisis cuando la verdadera naturaleza de nuestro ser emerge.
Nos enfrentamos a nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y en este proceso de autoexploración, tenemos la oportunidad de reconstruirnos. Los estoicos valoran la sabiduría no como un conocimiento abstracto, sino como una práctica diaria, como un conjunto de herramientas para navegar por la vida. Después de la tempestad, un estoico no se limita a lamentarse, sino que se hace preguntas importantes. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué decisiones o acciones me han llevado a este punto y cómo puedo cambiar en el futuro para mejorar? Esta reflexión es fundamental para el renacimiento. La tempestad, entonces, no es solo una prueba que debemos superar, sino una lección que nos invita a transformar nuestras creencias y nuestra forma de vivir. Fortalezas forjadas en la adversidad. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de que las adversidades son oportunidades para forjar nuestra fortaleza interna. En los momentos de crisis, cuando las circunstancias parecen abrumadoras, la verdadera fortaleza se pone a prueba. Los estoicos no entienden la fortaleza como una mera resistencia física o una capacidad de endurecerse ante las dificultades externas, sino como la capacidad de mantenerse firme en nuestros principios y virtudes. La verdadera fortaleza es interna y está vinculada con la templanza, la sabiduría y la justicia. La fortaleza estoica, según Epicteto, radica en la capacidad de elegir nuestra actitud frente a los eventos de la vida. Cuando el viento de la tempestad sopla con fuerza, la persona estoica se mantiene firme, como un árbol cuyas raíces han sido profundamente arraigadas en el suelo. Este tipo de fortaleza no significa inmovilidad o indiferencia ante el sufrimiento. Por el contrario, es la capacidad de sentir el dolor, pero al mismo tiempo, de reconocer que somos capaces de seguir adelante. La adversidad se convierte así en un campo de entrenamiento en el que nos volvemos más fuertes, más sabios y más íntegros. La transformación a través de la virtud. El renacer estoico implica una transformación profunda, una reconstrucción del ser basado en la virtud. La virtud es el camino hacia la paz interior y, según los estoicos, es la única verdadera fuente de felicidad. Al enfrentarse a la tempestad, el estoico no busca consuelo en placeres fugaces o en soluciones externas, sino en el cultivo de la virtud. Las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, templanza y fortaleza, son las bases sobre las cuales el individuo renace. La sabiduría nos guía a comprender el mundo tal como es, sin ilusiones ni expectativas irreales. La justicia nos llama a actuar con equidad, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. La templanza nos ayuda a mantener la calma y el control, y la fortaleza nos da la capacidad de resistir las dificultades sin perder nuestro sentido del propósito. Así, el renacimiento estoico no es un acto puntual, sino un proceso continuo de fortalecimiento del carácter. La vida nos ofrecerá nuevas tempestades, y cada una de ellas es una oportunidad para practicar, crecer y perfeccionarnos en la virtud. El papel de la serenidad y el autocuidado. Renacer después de la tempestad también implica cultivar serenidad y autocuidado. Esto es crucial, ya que la filosofía estoica no exige la completa anulación de las emociones, sino más bien su correcta gestión. El estoico no busca suprimir el sufrimiento, sino transformarlo en una fuerza que pueda impulsar su crecimiento interior. La serenidad que los estoicos promueven no es un estado de indiferencia emocional, sino un estado de tranquilidad interna que surge de la aceptación del flujo natural de los eventos. Practicar la serenidad es un acto de autocuidado que nos permite restaurar nuestra energía y continuar el viaje de autodescubrimiento y automejoramiento. El renacer después de la tempestad, según el estoicismo, no es simplemente una forma de superar el sufrimiento, sino una oportunidad para transformarse y alcanzar una mayor libertad interior. Al aceptar la adversidad, aprender de ella y practicar las virtudes fundamentales, el estoico se libera de las cadenas del miedo, el sufrimiento y la desesperación. En lugar de dejarse arrastrar por los eventos externos, el individuo se convierte en el arquitecto de su propia vida, capaz de renacer una y otra vez, reforzado y renovado por las pruebas de la vida. Este proceso de renacer, en última instancia, es un acto de autolibertad, en el que el individuo se libera no solo del sufrimiento, sino también de las ilusiones que lo atan a un mundo que no puede controlar. La verdadera fuerza, para los estoicos, reside en la capacidad de encontrar paz en medio del caos, sabiendo que lo único verdaderamente en nuestro control es nuestra respuesta ante lo que nos sucede. Además de ser un campo de pruebas para la fortaleza interna, la tempestad ofrece una oportunidad invaluable para la claridad de pensamiento. En medio del caos emocional que la adversidad puede provocar,
El estoico busca la lucidez, un espacio de calma mental donde puede ver con mayor claridad lo que realmente importa. En un mundo constantemente inundado de estímulos y distracciones, las crisis son momentos en los que nos vemos obligados a enfrentarnos cara a cara con nuestra vulnerabilidad y nuestras verdaderas prioridades. Este proceso de clarificación es esencial para el renacimiento. El renacimiento interior, desde la perspectiva del estoicismo, no es un concepto de transformación superficial ni de cambio externo, sino un proceso profundo y radical de reinvención del alma, de la mente y de los valores que guían nuestra vida. El estoicismo, una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia y fue perfeccionada en Roma por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, se basa en la premisa de que la felicidad y la paz interior no dependen de las circunstancias externas, sino de la manera en que respondemos a ellas. Este renacimiento interior implica un giro profundo hacia el autoconocimiento, la autodisciplina y la alineación con la naturaleza, con el fin de vivir de acuerdo con los principios fundamentales de la virtud. La naturaleza del renacimiento interior según el estoicismo. En su núcleo, el estoicismo enseña que el renacimiento interior no se trata de un cambio momentáneo ni de una mejora superficial, sino de un proceso de reconstrucción continua del ser. Los seres humanos, según los estoicos, tenemos una naturaleza racional y social, pero vivimos inmersos en un mar de deseos, miedos y emociones desbordadas que nos alejan de nuestro verdadero propósito. El renacimiento, entonces, comienza cuando decidimos detenernos, mirar dentro de nosotros mismos y tomar el control de nuestras pasiones y emociones. El renacer es un acto de despertar la razón y la virtud, restaurando el equilibrio y la serenidad que la vida moderna suele arrebatar. Este proceso no es sencillo ni inmediato. Requiere una constante autoobservación, reflexión y el compromiso con la mejora continua. Séneca, uno de los filósofos más influyentes en el estoicismo, afirmaba que el hombre sabio no debe temer la muerte ni los cambios externos, ya que estas son fuerzas que no pueden controlar. El renacimiento interior implica aceptar que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta a lo que la vida nos presenta. Al hacerlo, renacemos no solo como seres más sabios, sino como individuos más libres, más capaces de vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo. La sabiduría como la clave para el renacimiento. El renacimiento interior, según los estoicos, se inicia con la sabiduría. Pero, a diferencia de las nociones convencionales de sabiduría, que a menudo se asocian con el conocimiento intelectual o académico, el estoicismo nos invita a considerar la sabiduría como una comprensión profunda y práctica de la vida y de la naturaleza humana. La sabiduría, para un estoico, es la capacidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. En otras palabras, el verdadero sabio es aquel que sabe que puede cambiar y que debe aceptar. Epicteto, uno de los filósofos más emblemáticos del estoicismo, enseñaba que nuestra paz interior proviene del entendimiento de que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí nuestras reacciones ante ellas. Este entendimiento es la piedra angular del renacimiento interior, ya que permite al individuo liberarse del sufrimiento innecesario que surge de la lucha contra lo incontrolable. Al desarrollar la sabiduría, el individuo comienza a ver la vida desde una perspectiva más objetiva, donde las dificultades y las pérdidas no se ven como tragedias, sino como oportunidades para practicar la virtud y fortalecer el carácter. La virtud como el camino hacia el renacimiento. El concepto de virtud es central en el estoicismo y se considera el verdadero fin de la vida. Según los estoicos, la virtud es el único bien verdadero, mientras que todo lo demás, riqueza, estatus, salud, es indiferente. La virtud estoica se basa en 4 principios fundamentales: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. A través del cultivo constante de estas virtudes, el individuo renace interiormente, pues transforma su carácter y se aleja de los vicios que lo mantienen atado a las pasiones y a las expectativas del mundo. Sabiduría. Es la virtud que permite discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Es la capacidad de actuar racionalmente y tomar decisiones que estén alineadas con el bien. Para el estoico, la sabiduría no es solo una teoría o conocimiento abstracto, sino una habilidad práctica para vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Justicia. La justicia, en el contexto estoico, implica vivir de manera ética con los demás, actuando de forma equitativa, sin egoísmo ni injusticia. La justicia no se limita a la relación con los otros, sino que también abarca la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, siendo honestos y leales a nuestros propios principios. Templanza. La templanza se refiere a la moderación y el autocontrol,
la capacidad de resistir las tentaciones y los excesos. En un mundo donde las pasiones y deseos suelen ser exaltados, la templanza es el antídoto que nos permite mantener la calma y la estabilidad en medio del caos. Fortaleza. La fortaleza es la capacidad de mantener la integridad y la voluntad firme frente a la adversidad. No se trata de una resistencia ciega al sufrimiento, sino de la capacidad de enfrentar el dolor y las dificultades con dignidad y serenidad. Al practicar estas virtudes, el individuo se renueva internamente. La virtud, para el estoicismo, no es algo que se adquiere una sola vez, sino que es un proceso continuo de automejoramiento. Cada día es una oportunidad para mejorar en estas cualidades y acercarnos más a nuestro verdadero ser. Este camino de virtud es el verdadero renacimiento, porque a través de él alcanzamos la paz y la armonía interior, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. La importancia de la autodisciplina y la autoobservación. El renacimiento interior según el estoicismo no es un proceso pasivo, requiere autodisciplina y autoobservación constantes. La autodisciplina es necesaria para cultivar las virtudes, ya que implica la habilidad de resistir la tentación de seguir nuestros deseos impulsivos o destructivos. La vida de un estoico no es fácil ni cómoda, pero está orientada a la autorrealización y la sabiduría. Una de las prácticas más fundamentales del estoicismo es la autoobservación, que implica hacer una pausa diaria para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Séneca recomendaba tomar un tiempo al final de cada día para hacer una revisión personal, evaluando cómo habíamos reaccionado ante las situaciones y si habíamos actuado de acuerdo con nuestras virtudes. Esta autoobservación no es solo una herramienta para el crecimiento personal, sino una forma de evitar caer en el error y la negligencia. A través de este proceso, el estoico logra una mayor autocomprensión, que es esencial para cualquier renacimiento interior. Aceptación de la naturaleza y la muerte. Otro elemento esencial del renacimiento interior estoico es la aceptación radical de la naturaleza tal como es, incluido el hecho inevitable de la muerte. Los estoicos no temen la muerte, sino que la aceptan como parte del orden natural del mundo. En lugar de vivir con miedo a lo desconocido, el estoico se prepara para la muerte, comprendiendo que es una parte natural de la vida, y por lo tanto, no hay razón para vivir con ansiedad sobre ella. Este tipo de aceptación no implica una vida de indiferencia o fatalismo, sino una vida de enfoque en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El renacimiento interior, entonces, pasa por una comprensión profunda de nuestra finitud, lo que nos permite vivir con más intención y claridad. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, ofrece una visión profundamente realista y liberadora de la vida humana. Esta escuela filosófica enseña que la vida está llena de altibajos, momentos de alegría y sufrimiento, luz y oscuridad. Sin embargo, lo que distingue al estoicismo de otras corrientes filosóficas es su enfoque sobre cómo debemos responder a la adversidad. En este sentido, el concepto de la luz después de la oscuridad se puede entender como el proceso de encontrar la claridad y la serenidad tras pasar por momentos de dificultad, sufrimiento o incertidumbre. Según los estoicos, la oscuridad no es algo a evitar, sino un paso necesario en el camino hacia la virtud, la sabiduría y la paz interior. La luz, entonces, no es una experiencia pasajera o un simple cambio de circunstancias, sino una transformación interior que se alcanza a través del crecimiento personal y la aceptación de la vida tal como es. La inevitabilidad de la oscuridad en la vida humana. Para los estoicos, la oscuridad no es algo raro o inesperado, sino una parte inherente de la experiencia humana. Séneca, uno de los filósofos más prominentes de esta corriente, decía que no es la naturaleza de las cosas lo que nos molesta, sino nuestra opinión sobre ellas. En otras palabras, el sufrimiento y la oscuridad no surgen de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de esos eventos. La vida humana, desde el punto de vista estoico, está inevitablemente marcada por momentos de dolor, tristeza, incertidumbre e incluso desesperación. Las tragedias personales, como la muerte de un ser querido, las pérdidas económicas, las enfermedades y las frustraciones cotidianas, son inevitables. Los estoicos no intentan negar la existencia de la oscuridad, sino que nos enseñan a aceptarla como una parte natural de la vida. El estoicismo, por tanto, no promueve una visión idealizada de la existencia, sino que abraza la realidad de la impermanencia y el sufrimiento. En lugar de buscar evitar el dolor a toda costa, el filósofo estoico enseña a aceptar la oscuridad con serenidad,
entendiendo que todo lo que ocurre en la vida forma parte de un flujo natural y que no podemos controlar muchos de los factores que nos afectan. Esta aceptación no significa rendirse, sino reconocer que las circunstancias externas son solo una parte del panorama. Lo que realmente importa es cómo elegimos responder a ellas. La oscuridad, entonces, no es un castigo ni un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y nuestro carácter. La práctica de la virtud durante la oscuridad. En medio de la oscuridad, el estoicismo nos invita a centrarnos en la virtud como la única fuente de verdadera luz. Los estoicos creían que, si bien no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras respuestas. La virtud, en el estoicismo, se entiende como la alineación de nuestras acciones con la razón y la naturaleza, buscando siempre la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Estas virtudes se convierten en las luces que nos guían a través de la oscuridad, ayudándonos a mantener el equilibrio y la paz interior incluso cuando las circunstancias externas parecen desmoronarse. Durante los periodos de sufrimiento, la práctica de la virtud se convierte en un acto consciente y deliberado. La sabiduría nos permite ver las dificultades como oportunidades para aprender, para practicar el autocontrol y para entender mejor el mundo y a nosotros mismos. La justicia nos lleva a actuar de manera ética, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, evitando caer en la autocompasión o la desesperación. La templanza nos enseña a moderar nuestras emociones y deseos, mientras que la fortaleza nos da la capacidad de soportar las adversidades con dignidad y resiliencia. Al practicar estas virtudes en medio de la oscuridad, la luz comienza a surgir desde dentro, guiándonos hacia una mayor comprensión y una paz más profunda. La perspectiva estoica sobre la aceptación de la adversidad. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es la noción de que la adversidad es inevitable y, por lo tanto, debe ser aceptada como parte de la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la naturaleza transitoria de la vida y cómo cada dificultad tiene su propósito dentro del gran orden cósmico. Los estoicos creen que la vida es un flujo constante de eventos que ocurren de acuerdo con la naturaleza, y que no hay nada en este proceso que debamos rechazar. Aceptar la oscuridad no significa resignarse al sufrimiento, sino más bien encontrar la paz dentro de ella. La aceptación activa es el primer paso hacia la luz que sigue a la oscuridad. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, podemos encontrar un sentido de paz que no depende de las circunstancias externas. De acuerdo con los principios estoicos, el sufrimiento se convierte en una lección para profundizar en el autocuidado y el autocontrol. La oscuridad se convierte en una escuela que nos enseña a vivir de acuerdo con nuestros principios y a no dejarnos arrastrar por las emociones desbordadas o el caos exterior. La verdadera libertad, para el estoico, es la capacidad de mantener la serenidad interna independientemente de lo que ocurra fuera de nosotros. La luz interior como resultado del autoconocimiento. El proceso de encontrar la luz después de la oscuridad, según el estoicismo, está íntimamente vinculado al autoconocimiento. Para los estoicos, la clave para superar la oscuridad radica en entender nuestras propias emociones, pensamientos y deseos. La autoobservación constante, un principio fundamental del estoicismo, nos permite comprender cómo nuestras reacciones ante la adversidad pueden ser gestionadas de manera que favorezcan nuestra paz interior. Este autoconocimiento no solo implica el reconocimiento de nuestras debilidades, sino también el descubrimiento de nuestras fortalezas. A través de la reflexión y la introspección, el individuo estoico puede aprender a transformar la oscuridad en una oportunidad para crecer, cultivando un sentido de resiliencia y sabiduría que ilumina el camino hacia la serenidad. El autoconocimiento permite al individuo comprender mejor las causas subyacentes de su sufrimiento y, al hacerlo, obtener una mayor claridad sobre cómo responder a él de manera efectiva. Esto, a su vez, conduce a una mayor autonomía emocional. Cuanto más entendemos nuestros propios pensamientos y emociones, menos somos arrastrados por los altibajos del destino. La luz que sigue a la oscuridad, entonces, no es un simple cambio de circunstancias externas, sino una transformación interna que surge del conocimiento de uno mismo y de la capacidad de actuar con virtud y razón. La importancia de la gratitud y la aceptación. Otro aspecto relevante en el camino hacia la luz es la gratitud, una práctica que los estoicos consideraban esencial, especialmente durante los momentos de dificultad. Aunque la oscuridad puede hacernos sentir que todo está perdido, los estoicos nos invitan a buscar lo positivo incluso en medio del sufrimiento. La gratitud no es una forma de ignorar el dolor,
sino una manera de reconocer que, incluso en las circunstancias más desafiantes, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Esta práctica no solo mejora nuestra perspectiva de la vida, sino que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a descubrir la luz que siempre ha estado presente, aunque a menudo se oculte por el sufrimiento. El concepto de resurgir de las cenizas evoca una imagen poderosa de renacimiento, un proceso de renovación que surge del sufrimiento, la destrucción o la adversidad. En muchas culturas y filosofías, este proceso es entendido como una transformación profunda que lleva al individuo a un estado más fuerte, más sabio y más completo. En el contexto del estoicismo, una filosofía que pone un énfasis significativo en la resiliencia frente a la adversidad, el concepto de resurgir de las cenizas se puede comprender como un camino hacia la autocomprensión, la virtud y la paz interior, un proceso en el que la destrucción no es vista como el fin, sino como el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento. El estoicismo, desarrollado en la antigua Grecia y Roma, es una filosofía que enseña la importancia de la fortaleza interna, la razón y la virtud como medios para afrontar las dificultades de la vida. Para los estoicos, la adversidad y el sufrimiento son inevitables, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. En este sentido, el acto de resurgir de las cenizas no es solo una metáfora de la superación personal, sino un principio filosófico que se refiere a la capacidad de los seres humanos para transformarse y crecer después de cada desafío, para elevarse más allá de las dificultades mediante el cultivo de la virtud, la sabiduría y la serenidad. La inevitabilidad de la adversidad y el sufrimiento. Según los principios estoicos, la vida está llena de adversidades, obstáculos y momentos difíciles, todos los cuales son parte inherente de la experiencia humana. Los estoicos no niegan la existencia de los problemas y las dificultades, sino que las aceptan como realidades naturales e inevitables. Séneca, uno de los más influyentes filósofos estoicos, enseñaba que el sufrimiento es algo que no podemos evitar, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante él. En su obra de la brevedad de la vida, Séneca reflexiona sobre la fugacidad de la existencia humana, advirtiendo que la vida no se mide por su duración, sino por cómo la vivimos. Para los estoicos, el sufrimiento, ya sea físico, emocional o existencial, no es un evento aislado ni un castigo divino, sino una oportunidad para poner a prueba nuestras virtudes y nuestra capacidad para mantener la serenidad. Este enfoque estoico implica que, en lugar de ver la adversidad como un obstáculo insuperable, debemos considerarla como un reto que nos permite poner a prueba nuestra fortaleza interna. La destrucción o el dolor no marcan el final de nuestra vida, sino que representan una fase de transformación, en la cual, si logramos enfrentarla con sabiduría y autocontrol, podemos salir de la experiencia más fuertes y más sabios. De este modo, el concepto de resurgir de las cenizas se relaciona directamente con la aceptación estoica de la impermanencia y la transitoriedad de todas las cosas. La virtud como la clave para resurgir. En el estoicismo, la virtud es el único bien verdadero. A lo largo de la vida, nos enfrentaremos a innumerables dificultades que están fuera de nuestro control, pero lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante esos desafíos. La virtud estoica se basa en 4 principios fundamentales: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. A través de la práctica constante de estas virtudes, los individuos pueden superar las pruebas de la vida y resurgir de las cenizas del sufrimiento, la pérdida o la adversidad. Sabiduría. La sabiduría estoica implica discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Al aceptar que no podemos controlar las circunstancias externas, sino nuestras reacciones ante ellas, la sabiduría nos permite ver el sufrimiento y las dificultades como algo natural y necesario para nuestro crecimiento. La sabiduría es el faro que nos guía en los momentos más oscuros, permitiéndonos aprender de la adversidad y no dejarnos consumir por ella. Justicia. La justicia, en el estoicismo, no se refiere solo a la relación con los demás, sino también a la relación con uno mismo. La justicia implica actuar de acuerdo con lo que es correcto y moral, independientemente de las circunstancias externas. En tiempos de sufrimiento, es fundamental mantener la integridad y la ética, asegurándose de que nuestras acciones sean coherentes con nuestros valores y principios, sin dejarnos arrastrar por el resentimiento o la desesperación. Templanza. La templanza es la virtud que nos permite moderar nuestros deseos y emociones. En momentos de crisis o dificultad, la tentación de ceder al desánimo, la ira o la tristeza puede ser fuerte, pero la templanza nos permite mantener el control sobre nuestras emociones y mantenernos equilibrados, sin ser dominados por las circunstancias. Fortaleza.
La fortaleza es la virtud de mantenernos firmes y valientes frente a la adversidad. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con dignidad, sabiendo que la adversidad es una oportunidad para fortalecer el carácter. La fortaleza es, quizás, la virtud más emblemática del estoicismo, y es esencial para el proceso de resurgir de las cenizas. La capacidad de resistir el dolor y el sufrimiento, sin perder nuestra paz interior, es lo que nos permite emerger más fuertes de las pruebas de la vida. La importancia del autocontrol y la autodisciplina. El proceso de resurgir de las cenizas, según el estoicismo, también implica una profunda práctica de autocontrol y autodisciplina. Los estoicos enseñan que la mente es la fuente de todo sufrimiento, y que si aprendemos a dominar nuestros pensamientos y emociones, podemos mantener la paz interior incluso en medio de las mayores dificultades. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esta enseñanza subraya la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones y pensamientos para no ser arrastrados por ellos. La autodisciplina es un principio fundamental en este proceso. La disciplina mental y emocional nos permite no solo enfrentar la adversidad, sino también utilizarla como una oportunidad de crecimiento. Cuando estamos en medio de un sufrimiento o desafío, nuestra primera reacción suele ser la de querer escapar de la situación o ignorarla. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a enfrentar nuestros temores y dificultades con valentía y autocontrol. Solo a través de este proceso de resistencia interna podemos emergir transformados, como el ave fénix que resurge de sus propias cenizas. El papel de la reflexión y la autoobservación. La reflexión y la autoobservación son herramientas clave para el resurgir interior, ya que nos permiten aprender de nuestras experiencias pasadas y ajustarnos a nuestros principios. Los estoicos practicaban el ejercicio diario de la autoevaluación, revisando sus pensamientos y acciones al final de cada día para identificar áreas de mejora. Esta práctica de reflexión permite al individuo tomar conciencia de sus respuestas emocionales ante los eventos y aprender a manejarlas de manera más efectiva en el futuro. El acto de reflexionar sobre nuestras luchas y dificultades no solo nos ayuda a comprender nuestras debilidades, sino que también nos enseña a encontrar el propósito y el significado en las adversidades. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, subraya la importancia de ver cada evento, incluso el sufrimiento, como una oportunidad para practicar la virtud y el autocontrol. Al hacer una pausa y reflexionar sobre lo que estamos viviendo, podemos tomar el control de nuestra respuesta y convertir la oscuridad en una lección que nos impulse hacia la luz.